Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a buscar en el libro de Lamentaciones, un libro, Lamentaciones capítulo primero, un libro que habitualmente no leemos mucho, no sé cuánto usted lee Lamentaciones, no sé cuánto ha leído. Nosotros en este momento lo estamos estudiando en el Instituto Bíblico de la Iglesia también. Lamentaciones capítulo primero. Y va a ser a partir de allí que vamos a reflexionar. Después del profeta Jeremías, el Antiguo Testamento, Jeremías, Lamentaciones, capítulo primero. ¿Tienen su Biblia todos? ¿Tienen para seguir la lectura? Algunos me dicen que no acá adelante, ¿eh? Acerquen Biblia si no tienen, por favor, porque no se va a proyectar la lectura hoy. Versículo primero, entonces, del capítulo primero. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, pero porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios de este capítulo. Tomen asiento, por favor. Es uno de los libros más tristes dentro del Antiguo Testamento y de la Biblia, de las Escrituras. Este libro está narrando una tragedia que vivió el pueblo judío, el pueblo de Israel, una de las grandes tragedias que ha vivido en su historia, cuando cayó en manos del imperio babilónico. La ciudad de Jerusalén fue conquistada, algo comparable a cuando los romanos conquistaron la ciudad después de Jesús, o algo comparable a lo que se vivió en el siglo pasado, con el genocidio que hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, con el pueblo judío. Hasta el día de hoy, Israel, el pueblo judío, recuerdan este hecho, esta tragedia que vivieron, está dentro de su historia. Es un hecho, un drama para la nación. Hasta hoy lo recuerdan y lo conmemoran. Esta conquista que hizo el imperio babilónico sobre Judá y especialmente sobre la ciudad capital, sobre Jerusalén. El imperio babilónico había llegado hasta allí, a las puertas de la ciudad, había sitiado la ciudad durante un tiempo prolongado. Finalmente la tomó, la conquistó, derribó los muros de la ciudad, quemó el grandioso templo construido por Salomón, el rey Salomón, lo incendió, lo quemó, lo destruyó. El palacio real también lo quemaron. Todos los edificios principales. Gran parte de la población ya había muerto a causa de la guerra defendiendo la ciudad. Otros murieron por peste, por enfermedad. Empezó a morir la gente porque no tenían para comer directamente. Y cuando el enemigo entró, de los que habían quedado, los principales
fueron tomados como esclavos y se los llevaron de su tierra esclavos a otro territorio y no volvieron, casi ninguno de ellos volvió nunca más. Tuvieron que abandonar su tierra. Es decir, niños, mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, muertos por espada, por hambre o llevados como esclavos. La ciudad quedó destruida, desolada, abandonada. Solo los más pobres quedaron en esa ciudad, ¿no? Esa ciudad que vio la grandeza del rey David, que la convirtió en capital, que la engrandeció Salomón, ahora estaba incendiada, destruida, sin los muros, desolada, sembrada de cadáveres. Una tragedia terrible la que vio el profeta Jeremías. Y él, que había visto la grandeza de esa ciudad y ahora viendo lo que pasó, justamente se sienta, se tira allí, seguramente en alguna calle, en medio de las ruinas de la ciudad, viendo los cadáveres, la desolación, el incendio, ¿no? Toda la grandeza venida abajo, y justamente hace esta endecha, hace estas lamentaciones, sintiéndose parte de la nación, identificado con su pueblo. Él allí se sienta viendo que la gente se ha muerto de hambre, que está todo destruido, que se acabó la grandeza, la libertad, ya no hay sacerdocio, no hay sacrificio, no hay nada. Y allí eleva estas lamentaciones que quedaron en la historia, ¿no? Llorando amargamente por lo que ha pasado con su nación. Y el profeta indica en el último versículo que leímos, el versículo 9, algo interesante. Dice que Jerusalén, Judá, no se acordó de su fin. En otra versión Dios habla hoy, que quizá alguno tenga hoy, dice, tiene su ropa llena de inmundicia, no pensó en las consecuencias. Los judíos, el pueblo, no habían pensado en las consecuencias, indica Jeremías. No pensaron en que iban a terminar así. No pensaron, nunca evaluaron su conducta, lo que estaban haciendo, y nunca pensaron que iban a terminar en semejante forma, en este estado de degradación, de desolación y de ruina. Ellos habían sido rebeldes a Dios, por eso vinieron los profetas, como Jeremías, ¿no? Habían hasta colocado los ídolos de las demás naciones allí en el templo, los adoraban, eran rebeldes a las leyes, habían quebrantado la justicia, explotaban a los pobres, cometían adulterios, juraban en falso, mentían, tergiversaban el derecho. Mucho tiempo hicieron esto, y los profetas uno a otro llegaban enviados por Dios y le decían, corrijan esto, están siendo rebeldes, corrijan el rumbo de sus acciones, corrijan. El profeta Jeremías varias décadas les había pedido que se corrijan. Ellos obstinadamente dijeron no quisieron rectificar el rumbo, pero no pensaron en las consecuencias de seguir así. Jeremías, viendo el desastre, haciendo esta endecha, dice, no pensaron en lo que les iba a pasar si seguían ese rumbo, no pensaron en las consecuencias, subestimaron las consecuencias, o tal vez no las imaginaron, o tal vez deliberadamente no quisieron verlas, no quisieron razonar, dijeron, podemos seguir haciendo esto que no va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Podemos obstinadamente seguir dándole la espalda a Dios en la rebeldía, no escuchando a los profetas, y no vamos a sufrir nada. Dios no va a hacer nada. Van a ver que Dios no hace nada. Esto lo dice el profeta Jeremías en uno de sus pasajes en el capítulo 5. Dice, negaron a Dios y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros. Ni veremos espada ni hambre. Es decir, decían, Dios no cuenta, Dios no va a intervenir, Dios no está presente, no vamos a sufrir ni hambre, ni guerra, nada, todo va a seguir igual. Podemos seguir haciendo el mal, que no nos va a pasar nada. No evaluaron las consecuencias. Es más, decían, acá está el templo de Salomón, la presencia de Dios está en el templo. Y había profetas que se levantaban, falsos profetas, lógicamente, en su tiempo, y decían, acá no va a pasar nada porque templo de Jehová es este, templo de Jehová. Es decir, la presencia de Dios está en el templo. Es de Dios esto. Dios se manifiesta en el templo. Dios no va a permitir que el templo caiga en manos enemigas. Así que Jerusalén está a salvo. Está el templo.
¿no? Y Dios lo va a proteger. No nos va a pasar nada. Hagamos lo que se nos antoje, sigamos nuestra rebeldía, no va a pasar nada. El rey descendiente de David va a seguir gobernando, porque Dios justamente prometió que de la descendencia de David iba a haber un rey permanentemente y para siempre gobernando. Desciende de David, del gran rey David, de Salomón. Los reyes van a seguir gobernando, Dios lo ha prometido para siempre. El rey va a gobernar, el templo va a seguir, Dios no va a intervenir, no va a pasar nada, no va a haber consecuencias de lo que hacemos. No pensaron en las consecuencias, dice Jeremías, viendo la ciudad destruida. Pero las consecuencias llegaron. Sufrieron las consecuencias del mal rumbo que seguían. Olvidaron una ley que está en la palabra de Dios y que explica bien claramente el apóstol Pablo, esta ley. Dice que las consecuencias que hay, el pecado genera consecuencias, el mal generan consecuencias siempre, no son inocuos. Leemos en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos algo negativo, cosechamos algo negativo, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Está claro, es una ley divina, una ley que establece la palabra de Dios. Cuando sembramos algo negativo, tenemos que esperar un fruto negativo. Esto no lo pensó la nación en aquel entonces. Si pensamos en el campo, que es la figura que se está utilizando, el que siembra trigo, ¿qué va a cosechar? Trigo. El que siembra cebada, cosecha cebada. Soja, siembra, va a cosechar soja. Es ridículo que plantemos allí una semilla de trigo y de golpe esperemos que surja otra cosa. Si sembramos el mal, surge el mal. Incluso en alguna historia allí que narra Jesús, vino el enemigo, sembró cizaña y surgió cizaña. Si sembramos algo negativo, no podemos esperar como resultado el bien. Es ilógico pensar esto. Y aún en las ínfimas cosas, en las cosas pequeñas también, en aquello negativo que para nosotros, como las palabras también, que parece que son detalles ínfimos, inocuos, aquellas palabras negativas tienen su resultado negativo. Por eso Jesús lo dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hasta las palabras son importantes y las palabras negativas también generan consecuencias y por ellas vamos a ser juzgados. Todo lo negativo genera resultado negativo. Los judíos no pensaron en esto. Actuaban mal y dijeron, no vamos a sufrir nada. No, vivieron esta tragedia. Allí tenemos en el principio, Génesis, los primeros capítulos, Adán y Eva, en un lugar ideal, el huerto del Edén, lugar privilegiado. Pero Dios les establece sus pautas. De este árbol ustedes no tienen que comer, del árbol de bien y de mal. No tienen que comer ustedes de ese árbol. Ellos, ¿qué decisión tomaron? La rebeldía, desobediencia, infidelidad a Dios. Tomaron del fruto de ese árbol. Ellos empezaron a sembrar allí en sus vidas el mal, la rebelión, la desobediencia. Sembraron, empezaron a cultivar el mal, la infidelidad a Dios, rechazar las leyes de Dios. ¿Cuál fue el fruto? ¿Cuál fue la cosecha? ¿Cuál fue el resultado? Dios los echó del huerto del Edén, apareció la muerte, apareció el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la maldición sobre la tierra. Todo ese fue el resultado de la mala siembra, de sembrar justamente lo negativo, la rebelión, la desobediencia, el rechazo a Dios, la infidelidad. El resultado fue muerte, sufrimiento, dolor, maldición. Más adelante en el libro de Génesis encontramos allí un matrimonio, Isaac y Rebeca, patriarcas, ¿no? Isaac, el hijo de Abraham. Un matrimonio en sus inicios ideal, idílicamente, como para una novela, como se inicia, ¿no? Ese matrimonio. Al principio todo marcha bien.
Nacen los hijos, los mellizos, Jacob, Esaú, todo camina bien, pero conforme fueron creciendo, allí se estableció una división en el matrimonio, una fragmentación. De pronto a Isaac le gustaba Esaú, que era más campestre, y lo empezó a favorecer a él. Y por el otro lado, a Rebeca le simpatizaba, ¿no?, Jacob, que era más familiero, estaba allí en las carpas, en las tiendas. Y se estableció una división en la familia. Cada uno tiraba para un lado, otro para el otro, una división de objetivos, la desunión, la fragmentación. Y uno dice, bueno, eso pasa en las familias, esas divisiones, esos conflictos, esos acuerdos, esas preferencias. Pero el matrimonio se dividió, uno apuntaba para un lado, otro para el otro, distintos objetivos, desunión, ¿no? Los hijos se daban cuenta, cosechando eso, desde que los chicos eran chicos, hasta grandes, hasta adultos, sembrando esa desunión, esa fragmentación, esa división en el matrimonio. Sembraron lo negativo. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la cosecha? ¿Cuál fue el fruto? Cuando crecieron, empezó la competencia entre Jacob y Esaú, para ver quién era el primogénito, el mayor, el que tiene la bendición. Después Jacob, acompañado por Rebeca, engañan a Isaac, le hacen trampa, le mienten, le roban la bendición. Después a eso se suma que cuando se entera Esaú aborreció a su hermano, empieza el odio, empieza a elaborar planes para asesinarlo directamente. Jacob tiene que escapar, tiene que irse. Nunca más ve Jacob a la madre nunca más ve al hijo, se disuelve la familia, básicamente, se divide la familia. Y 20 años después, ya cuando ya es mayor, Jacob, y regresa, ¿cómo vuelve? Vuelve con miedo, no ha superado el temor de a ver qué va a pasar cuando se encuentre con Esaú. Todo esto es resultado de la siembra negativa, un matrimonio dividido en sus objetivos, sin unidad, que estableció un sistema de preferencias. Y vean todo lo que surgió, toda la cosecha. Competencia, rivalidad, mentira, engaño, trampa, odio, planes de asesinato y miedo. Y 20 años de sufrimiento, ¿no?, y de temor. Todo esto fue el resultado de la mala siembra en un matrimonio. El libro de Proverbios también lo dice esto, en el capítulo 22. El que siembra maldad cosechará calamidades. El que siembra maldad cosechará calamidades. Esto no lo había tenido presente el pueblo judío en aquel entonces, ni Jerusalén. No quisieron escuchar a Jeremías. Siguieron obstinadamente la rebeldía, no pensaron en las consecuencias, se olvidaron de esta ley, que si sembramos el mal, después va a haber como fruto mal, calamidades, problemas. Suponemos, tanto ustedes como yo, ¿no?, que lo que uno es, lo que cada uno de nosotros es y lo que hacemos es poco relevante. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿qué relevancia tengo yo? El mundo está compuesto por 8.000 millones de personas. ¿Usted puede contar 8.000 millones de personas? ¿Puede imaginar 8.000 millones de personas? Nosotros somos una entre 8.000 millones de personas. Es imposible. Escribir esta cifra ya es difícil. ¿Qué somos en medio de 8.000? Pero más, ¿qué somos en medio de la gran ciudad? Porque vivimos en grandes ciudades. Uno de nosotros, ¿qué es en medio de esta gran ciudad? En el barrio, uno de nosotros, ¿qué es en el barrio? Es increíble la poca relevancia que uno tiene, ¿no? ¿Qué efecto puede tener lo que cada uno de nosotros hace? En medio de 8.000 millones, de la gran ciudad, del barrio, ¿qué efecto puede tener? Uno dice, ¿qué efecto puede tener lo que yo haga, bien o mal? A lo sumo afectará a las personas cercanas a mí, nada más. Pero más allá de eso no puede tener gravitación. Empezamos a comparar, hay gente que hace cosas infinitamente más malas que las que hago yo. Y ahí ponemos nombre y apellidos, ¿no?, de todas las personas que hacen cosas 100 veces peores que nosotros. Yo no hago tantas cosas malas, ¿no? Yo estoy en el gris. Pensamos, y Dios está allí esperando y solo interviene cuando las cosas se complican del todo. Está para las cosas serias Dios. Allí sí interviene porque si no se sale todo de control. Dios no interviene en las cosas menores, solo en las cosas graves. Pero está esta ley que hemos leído hoy. El mal y el pecado
siempre generan resultados negativos, siempre, invariablemente, generan resultados negativos. No son inocuos para nadie, para nadie. Cuando hacemos mal, cosechamos el mal. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si cosechamos para el mal, vamos a tener una mala siembra. Pero en este momento podemos dar vuelta a la página también y podemos ver el otro lado de esta historia. Del mismo modo que si uno siembra para el mal, cosecha el mal, gracias a Dios, si cultivamos el bien y sembramos el bien, van a surgir también los resultados positivos, dice la palabra de Dios. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si sembramos para el bien, va a haber un resultado positivo. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si sembramos el bien, a su tiempo va a haber una cosecha positiva. Si no, desmayamos. Hay algo muy paradójico, ¿no?, en este libro de Lamentaciones y en este momento histórico, porque Jeremías está tendido allí, viendo cadáveres, viendo el templo quemado, viendo la ciudad desolada, llorando, levantando estas lamentaciones, esta endecha casi funeraria. Pero seguramente por esas calles en ruinas está caminando justo en ese momento una persona que está tranquila, en paz y agradecida a Dios. Es paradójico esto, pero en este momento, el mismo momento justamente, había un etíope que se llamaba Ebed-Melech, que allí se lo menciona poco en la palabra de Dios, pero este era un funcionario que estaba allí en el palacio real, extranjero, etíope. No gozaba de una situación privilegiada, porque al fin y al cabo un eunuco no tenía familia, está empleado en lo doméstico, no es un noble, un príncipe poderoso, funcionario importante, es extranjero, por lo tanto es considerado en ese tiempo de segunda categoría. Así que alguien dedicado a lo doméstico, sin familia, extranjero, no goza de un gran privilegio a pesar de estar sirviendo al rey, pero no tiene una gran posición. Sin embargo, este etíope es fiel a Dios. Conoce la fe de Dios, del pueblo, y realmente reconoce a Dios, confía en Dios. Y sirviendo allí, cerca del rey, se entera que a Jeremías lo han tirado en una cisterna. Porque Jeremías les decía que tenían que corregirse porque iba a venir el juicio. Años, décadas anunciando esto. Finalmente los nobles, los religiosos, enojados con él, lo tomaron y lo arrojaron en una cisterna allí para que muera en el fondo de esa cisterna, ¿no?, que tenía barro. Ya Jeremías era mayor, era anciano. Lo colocan allí, la ciudad sitiada, para que se muera en el fondo de esa cisterna. Y este etíope, que era fiel a Dios, en medio de esa nación que le había dado la espalda a Dios, se entera de que este pobre hombre anciano, que es el único que es fiel a Dios, que está hablando de Dios y diciendo la verdad, lo han tirado ahí para que se muera en ese foso, en esa cisterna. Y va al rey y le dice: miren que es una injusticia, una barbaridad lo que han hecho con este hombre, lo han metido ahí. El rey le concede que vaya con otros hombres y lo rescata a este anciano y lo saca de la cisterna. Y allí se termina la historia de este etíope. Cultiva el bien en medio de una nación que se ha alejado de Dios, en una situación desventajosa, siendo extranjero, ve la posibilidad de hacer el bien y lo hace, y rescata al profeta Jeremías. Siembra el bien. Y Dios se acuerda de este etíope y le da un mensaje especial que está registrado en el capítulo 39 de Jeremías. Especial para este etíope. He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y sucederá esto en presencia tuya. Es decir, le habla al etíope: en presencia tuya, vos vas a ver que la ciudad va a ser conquistada, va a ser destruida, van a acabar con todo. Vos lo vas a ver, pero en aquel día yo te voy a librar, dice el Señor, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice el Señor.
Cultivaste el bien, salvaste una vida, confiaste en mí, cultivaste lo positivo, fuiste fiel, tiene su resultado, su cosecha. Vas a salvar tu vida, te voy a proteger. El resto va a morir, hambre, peste, enfermedad, guerra, cautividad. Pero vos fuiste fiel y vas a tener tu fruto. Salvaste una vida y te voy a salvar tu vida. Cultivaste el bien, cultivaste la confianza en mí y yo te voy a proteger. Y allí está caminando este etíope, en medio de la desolación. Él sí se dedicó a cultivar el bien, pensó en las consecuencias, fue fiel a Dios y Dios lo salvó, Dios lo cuidó. Antes de la venida de Jesús, antes de la llegada de Jesús al mundo, había un matrimonio. Se llamaban Elizabeth y Zacarías. Y ya usted imagina a quién me estoy refiriendo. Zacarías era sacerdote, pero había miles de sacerdotes, decenas de miles de sacerdotes, uno podría decir en ese tiempo, muchos sacerdotes. Y muchos matrimonios, miles de matrimonios. Era un matrimonio más, un sacerdote más, Zacarías. Y para peor, eran ancianos y no tenían hijos. Y eso era mal visto en ese tiempo. Un sacerdote entre decenas de miles, un matrimonio entre miles y desfavorecido. Y en medio de un pueblo que también estaba alejado de Dios, justamente, y que rechaza cuando viene Jesucristo, lo rechaza. Sin embargo, ellos cultivan el bien. Y dice Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios. Se conducían bien, trataban de hacer lo correcto. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, se guiaban por lo que la palabra de Dios decía, por los mandatos de Dios, por la voluntad de Dios. Hacían lo que correspondía y obedecían a Dios. No importaba que el resto de los sacerdotes hicieran otra cosa. No importaba que los fariseos, que los saduceos, que el sumo sacerdote, ellos hacían lo justo. Ellos se conducían bien. Ellos obedecían a Dios. Cultivaban el bien. Y Dios los vio. Dios vio ese cultivo de bien que ellos hacían, que ellos eran fieles en medio de esa sociedad. Y allí aparece el ángel y les promete que van a tener un hijo. Y ese hijo es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Juan el Bautista vino a preparar el terreno para la mayor intervención de Dios en la historia de la humanidad hasta este momento. La venida del Salvador, la venida de Jesucristo. El hombre privilegiado, elegido por Dios para que viniera Dios a la tierra, para que viniera Jesucristo a traer salvación, para cambiar el rumbo de la historia. Eligió esa persona, Juan el Bautista. Fue el fruto de este matrimonio que cultivó el bien. Que cultivó el bien desde que eran jóvenes, antes de casarse, cuando se casaron, en su matrimonio de juventud, de adultez. A pesar de no tener hijos, llegar a la ancianidad, ellos eran justos e irreprensibles. Cultivaron el bien y el fruto fue el nacimiento de Juan el Bautista. En el Salmo 126, que usted lo puede leer en su casa después, dicen los últimos 2 versículos: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Se siembra con lágrimas, con dolor, con sufrimiento, pero cuando se siembra bien, al final aparece el fruto. Al final está el gozo y se recibe el fruto. Y como dice el salmista, no siempre es fácil sembrar. A veces, y usted lo habrá experimentado en su vida, y lo hemos vivido, ¿no? Muchas veces se siembra llorando. ¿No le ha pasado? Muchas veces se siembra bien llorando. La tierra resistente, dura, que no responde, y uno llora. A veces hay inundaciones, y ¿cómo sembrar allí? Hay sequías, hay malos tiempos, hay resistencia, hay oposición, hay hostilidad, y uno siembra llorando.
con angustia, tristemente, por la oposición, la hostilidad, el no reconocimiento, el enojo, la ira, la no respuesta, años se siembra llorando. A veces uno se cansa. También el apóstol habla en Gálatas de que no nos cansemos. A veces nos cansamos. Años sin respuesta, hostilidad, negativo, todo, no ha resultado. Uno también se puede cansar, ¿no? Y también puede abandonar allí. Pero tenemos que continuar. En medio del llanto, del cansancio, hemos sido llamados para continuar sembrando el bien, cultivando el bien, cuidando nuestra vida espiritual y haciendo el bien. En el lugar en que Dios nos haya colocado, de las tareas pastoral, encargados de área, aquellos que enseñan, aquellos que trabajan, que dirigen, como aquellos que aparentemente creen que hacen una tarea menor dentro de la iglesia. Todos tenemos que continuar cultivando el bien, haciendo el bien, aquí dentro y fuera también, en nuestros hogares, en el trabajo, en todos los ámbitos sociales que nos movemos, cuidando nuestra vida espiritual, siguiendo el bien, cumpliendo la palabra de Dios, haciendo el bien. Tenemos que continuar, a pesar del llanto, del cansancio, del dolor, de la resistencia, de la oposición. No hay que cansarse de hacer el bien, dice Pablo, porque a su tiempo, al tiempo que Dios disponga, segaremos, si no desmayamos, si no flaqueamos antes. Tenemos que continuar cultivando el bien. Está esta ley, si cultivamos el bien, Dios va a producir el buen fruto. Este libro de Lamentaciones es lamentable, uno podría decir, ¿no? Pero tiene su enseñanza, su gran enseñanza. Lamentable para el pueblo de aquel entonces. Jeremías está allí postrado, viendo el templo quemado, el palacio quemado, la gente muerta, han sido llevados cautivos. Él vio la gloria de la ciudad. No pensaron en las consecuencias. No quisieron rectificar el rumbo. No pensaron en las consecuencias. Sembraron el mal, cosecharon el mal. Pensamos, hermanos, que es poco relevante lo que hacemos. Nos miramos a nosotros y pensamos qué relevancia tenemos, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué influencia tenemos? Pero no es así. Está esta ley. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si sembramos mal, vamos a tener un mal resultado. Si sembramos el bien, al final allí aparecerá el fruto, ¿no?, que Dios va a producir. No debemos subestimar lo que hacemos. No tenemos que subestimar lo que hablamos. No tenemos que subestimar lo que pensamos, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. A los ojos de Dios, bajo la mirada de Dios, todo genera su resultado. A su tiempo, todo genera su resultado. Lo negativo, tristemente, el cultivo de lo negativo, tristemente, genera resultados negativos. Pero lo bueno, gracias a Dios, si sembramos lo bueno, al final, a su tiempo, habrá una buena cosecha. Por eso tenemos que pensar seriamente en la recomendación, para terminar, hermanos, del apóstol Pablo a los Efesios, que dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otra versión dice tal cual: por tanto, no seamos tontos, no nos conduzcamos tontamente. Evaluemos las consecuencias que vamos a tener. Evaluemos. Estamos haciendo lo malo, vamos a tener malas consecuencias. Estamos haciendo lo bueno, buenas, cuando Dios lo disponga. No seamos tontos, dice el apóstol Pablo. No nos conduzcamos tontamente. Veamos qué quiere Dios para nosotros, cuál es la voluntad de Dios para nosotros, qué manda Dios. Pensemos en las consecuencias, ¿no? Y si hacemos la voluntad de Dios, si seguimos las leyes de Dios, al final, a su tiempo, Dios va a producir esa buena cosecha.